Los médicos no pudieron salvar a la directora ejecutiva hasta que un padre soltero sin recursos hizo algo sorprendente. 500 de los mejores médicos del mundo. Millones de dólares gastados. Todos los tratamientos fracasaron. Todos los especialistas estaban desconcertados. Una mujer agonizaba en la suite más exclusiva de un hospital de Boston. Su cuerpo se destruía a sí mismo de formas que la ciencia médica no podía explicar. Y entonces, a las 3 de la madrugada, un hombre llamó a su puerta con un pequeño frasco de cristal en la mano. Y lo que sucedió a continuación cambiaría todo lo que creían saber sobre la curación, sobre la sabiduría y sobre quién puede ser un héroe. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Las luces fluorescentes del pasillo del Hospital St. Mary's zumbaban con su habitual sinfonía monótona, mientras Jonah Graves permanecía de pie frente a la habitación 12, con el corazón latiéndole con fuerza contra el pecho. Sus manos curtidas, callosas por años de agarrar palos de fregona y empujar equipos de limpieza industrial, temblaban ligeramente mientras sostenían el pequeño frasco de cristal. Eran las 2:47 de la madrugada de un martes de octubre. Detrás de esa puerta yacía Eliana Mercer, directora ejecutiva de Ashford Biotech, una de las mujeres más poderosas de Massachusetts, agonizando. Y él, un conserje de 40 años que trabajaba en el turno de noche, estaba a punto de entrar allí con algo que podía salvarle la vida o hacer que lo arrestaran. De repente, su uniforme de conserje le quedaba demasiado ajustado. El frasco le parecía increíblemente pesado. ¿Qué estoy haciendo? Pero entonces lo recordó. Recordó haberla visto a través de la puerta entreabierta la semana pasada, sentada sola a las 3:11, tratando de trabajar en su computadora portátil a pesar de las vendas que le envolvían las manos. Recordó el sonido de su llanto, profundos y tristes sollozos que se hacían eco del tipo de dolor que él conocía demasiado bien. Recordó cómo se susurraba a sí misma. Creé mi empresa para ayudar a la gente. Ahora ni siquiera puedo ayudarme a mí misma. Jonah levantó la mano y llamó a la puerta. Esta se abrió casi de inmediato. Mariah estaba allí de pie. La asistente de Eliana, una mujer de unos 50 años con el pelo gris acero recogido en un moño severo. En cuanto lo vio, entrecerró los ojos. ¿Qué hace aquí?, preguntó con voz afilada como un bisturí. Esta es una habitación privada. Jonah se quedó sin voz. Quería hablar con la señorita Mercer. ¿Sobre qué? Los suelos. El tono de Mariah resumaba desprecio. Se colocó en medio de la puerta como una barrera humana. Son casi las 3 de la madrugada. Salga inmediatamente o llamaré a seguridad. Mariah, espera. La voz que venía del interior era débil, apenas un susurro. ¿Qué es lo que quiere? Jonah intentó ver por encima del hombro de Mariah. Señora, sé cómo se ve esto. Oh, estoy segura de que sí. La mano de Mariah se movió hacia su teléfono. Un conserje apareciendo en medio de la noche con quién sabe qué en un frasco. Esto es completamente inapropiado. Voy a llamar a seguridad ahora mismo. Por favor, dijo Jonah, con voz cada vez más firme. He visto sufrir a la señorita Mercer durante semanas. He visto a los médicos fracasar uno tras otro, y tengo algo que podría ayudar. Mariah se rió, un sonido áspero e incrédulo que hizo que Jonah se sonrojara. ¿Hablas en serio? ¿Tienes algo que podría ayudar? Tú, un conserje, ¿has resuelto lo que las mejores mentes médicas del mundo no pudieron? Giró ligeramente la cabeza hacia la habitación. Ilana, esto es absurdo. Probablemente esté tratando de vender algún remedio milagroso. Seguridad. No es un remedio milagroso. Jonah apretó la mandíbula. Es un remedio que salvó la vida de mi hija cuando tenía una enfermedad que le destruía la piel. Cuando los médicos se dieron por vencidos. Oh, por favor. Todos los charlatanes tienen una historia. Todos los estafadores se aprovechan de la gente desesperada. Eliana, voy a llamar a seguridad ahora mismo. Este hombre es claramente... Demuéstramelo. Jonah y Mariah se volvieron para mirar hacia la cama. Ilana, no puedes hablar en serio, protestó Mariah alzando la voz.
Este hombre no es nadie. Limpia suelos. Probablemente haya sacado este brebaje de alguna página conspirativa de Internet. Te han examinado ganadores del premio Nobel y vas a hacer caso a... Enséñame lo que has traído. La voz de Eliana era ahora más fuerte, acallando la objeción de Mariah, y levantó el pequeño frasco. A través del cristal, una sustancia dorada reflejaba la luz. Es una mezcla específica de chenula, avena coloidal, miel cruda y aceite de lavanda. Pero la clave está en cómo se prepara y de dónde proceden los ingredientes. Mariah se burló en voz alta. Miel y avena. Esto es ridículo. El Eliana, tu inmunólogo de Harvard, te recetó productos biológicos de última generación diseñados en un laboratorio. Y este conserje cree que la miel es la solución. Los productos biológicos casi me matan. Mariah. La tranquila afirmación quedó suspendida en el aire. Eso es diferente, Mariah replicó. Eso era medicina de verdad, no una receta de abuelita de un hombre que probablemente ni siquiera se graduó en el instituto. Las palabras dieron en el blanco. Jonas se sonrojó aún más, pero se mantuvo firme. Tienes razón, no fui a la universidad. Limpio tus suelos y vacío tu basura. Su voz era firme a pesar del temblor de sus manos. Pero también sostuve la mano de mi esposa mientras moría de algo que los médicos no podían curar. Sé lo que es ver cómo alguien se apaga mientras los expertos niegan con la cabeza. Y sé lo que es ver un milagro cuando la piel de mi hija se curó después de que todos dijeran que era imposible. Esto es manipulación emocional. Mariah se volvió completamente hacia la cama. Está jugando con tu desesperación. Ilana, por favor, déjame llamar a seguridad. Esto es peligroso. Podría estar mentalmente inestable. El frasco podría contener cualquier cosa. Mariah. La voz de Ilana era tranquila, pero tenía un tono firme. Mira sus ojos. ¿Qué? Mira sus ojos. Mira sus manos. Mariah miró a Jonah con desdén. No veo nada. Le tiemblan las manos, pero no por miedo, sino por esperanza. Por el peso de lo que está a punto de hacer. Hubo una pausa. Luego, Ilana continuó. Sabe que podría perder su trabajo por esto. Sabe que podríamos hacer que lo arrestaran, pero vino de todos modos. He visto a 1000 médicos en las últimas 6 semanas, Mariah. Todos me miraban como si fuera un rompecabezas que resolver, como un desafío a su ego, como un caso de estudio para una revista médica. Otra pausa. Este hombre me mira como a una persona que sufre. Eso no significa que su frasco de pomada vaya a ayudar. La voz de Mariah se quebró ligeramente. Dime, le dijo Ilana a Jonah, ¿por qué has venido aquí esta noche realmente? Jonah se encontró con sus ojos hinchados, apenas visibles. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía ver las marcas rojas de ira que cubrían su rostro, las escamas que habían sustituido a lo que antes era una piel hermosa. Pero también podía ver algo más, una esperanza desesperada y vacilante. Porque ya no podía dormir, dijo en voz baja, sabiendo que yo podría tener algo que le ayudara a no hacer nada al respecto. Porque cada noche, cuando limpio este suelo, te oigo llorar cuando crees que nadie te escucha. Tragó saliva. Porque sé lo que es sentirse impotente, señora, y no se lo deseo a nadie. Hace 5 años, Jonah Graves era un hombre diferente. Trabajaba en la construcción durante el día, por la noche volvía a casa con su esposa embarazada, Emma, y soñaba con la familia que estaban formando. Habían elegido nombres, pintado la habitación del bebé de amarillo pálido y discutido en broma sobre si su hija tendría los ojos de él o de ella. Entonces Emma se puso de parto y todo cambió. Las complicaciones comenzaron siendo leves, solo un sangrado inusual. Luego, su presión arterial se disparó. Después, sus órganos comenzaron a fallar uno por uno. Los médicos le hicieron pruebas, le administraron tratamientos y trajeron especialistas. Nada funcionó. Era como si su cuerpo se hubiera vuelto contra sí mismo de una forma que no podían entender. Ella había sostenido a la pequeña Sienna una vez, solo una vez, el tiempo suficiente para susurrar, «Cuida de nuestra niña», antes de que la máquina comenzara a chirriar. Jonah había enterrado a su esposa un martes y había comenzado su trabajo de conserje en el turno de noche el lunes siguiente.
Necesitaba el seguro médico para Siena. Necesitaba un sueldo fijo. Necesitaba seguir adelante porque, si se detenía, el dolor lo devoraría por completo. Señora, si no le importa que le pregunte, dijo Jonah, todavía de pie en la puerta con Mariah mirándolo fijamente. ¿Cuánto tiempo lleva enferma? La voz de Eliana era ronca. 6 semanas. Empezó como una erupción en los brazos, una irritación leve. Pensé que era estrés, tal vez una reacción alérgica a un jabón nuevo. Una risa amarga. En pocos días se extendió. Ahora el 60% de mi cuerpo está cubierto. El dolor es indescriptible. Es como si mi piel estuviera en llamas cada segundo de cada día. Y los médicos, 500 consultas, especialistas de la Clínica Mayo, Johns Hopkins, médicos de Suiza, Japón, Australia. Su voz se quebró. 43 tratamientos diferentes. Ninguno de ellos sirvió de nada o me empeoró. Los esteroides me pararon los riñones. Los inmunosupresores me provocaron convulsiones. Unos simples antihistamínicos me provocaron un shock anafiláctico. Mariah intervino, con voz defensiva. Lo hemos intentado todo. Las mejores mentes del mundo la han examinado. Esto no es algo que pueda arreglar un conserje con un tarro de ingredientes de cocina. Pero Jonah había dejado de escuchar a Mariah. Estaba recordando. Siena tenía 6 meses cuando comenzó el eczema. Pequeñas manchas rojas en las mejillas que se extendieron en pocos días hasta cubrir todo su cuerpo. Gritaba durante las noches, con la piel de bebé en carne viva y sangrando por donde se rascaba. El pediatra le recetó cremas con esteroides que no sirvieron de nada. El dermatólogo sugirió dietas de eliminación, fórmulas especiales, todo hipoalergénico. Nada funcionó. Jonah estaba al límite, agotado por los gritos de Siena, por las noches sin dormir, por ver sufrir a su hija cuando su anciana vecina Maren llamó a su puerta. Maren tenía más de 80 años. Era una inmigrante polaca que llevaba 40 años viviendo en su piso. Había oído llorar a Siena a través de las paredes. Mi abuela tenía un remedio, le dijo con su marcado acento, mientras le entregaba una tarjeta amarillenta a Jonah. Para la piel que la medicina no puede curar. Pruébelo. Sí. Desesperado, Jonah lo probó. La receta era muy específica. Extracto de chundula de flores cultivadas en suelo alcalino, avena coloidal molida hasta obtener la finura exacta, miel cruda de abejas que se alimentaban de flores silvestres específicas y aceite de lavanda. Pero no cualquier aceite de lavanda. Tenía que proceder de plantas cultivadas en suelos ricos, en minerales con niveles de pH específicos. Marin también había sido inflexible con el método de preparación. Los ingredientes debían combinarse a temperaturas exactas en un orden específico y debía prepararse durante la luna nueva, algo que Jonah había descartado como superstición, pero había seguido todas las instrucciones de todos modos. En 3 días, la piel de Siena había comenzado a curarse. En una semana, estaba completamente limpia. El pediatra estaba desconcertado. El dermatólogo no tenía ninguna explicación. Jonah había guardado esa ficha en su cartera desde entonces, un recordatorio de que, a veces, las respuestas venían de lugares inesperados. Esto es una locura. La voz de Mariah devolvió a Jonah al presente. Eliana, ¿vas a confiar tu vida al remedio casero de un conserje? ¿Qué dirá la Junta? ¿Qué dirá el equipo médico cuando se entere? ¿Qué han hecho por mí, María? Ahora había acero en la débil voz de Liliana. 500 médicos, millones de dólares, y sigo muriéndome. Mi piel arde cada segundo de cada día. No he dormido en 3 semanas. Tengo 35 años y estoy planeando mi funeral. El silencio llenó la habitación. Cuéntame sobre la condición de tu hija, le dijo Eliana a Jonah. Y él lo hizo. Explicó el eczema de Siena, los tratamientos fallidos, el remedio de Marin, los ingredientes específicos y por qué eran importantes. Habló de las propiedades antiinflamatorias de la caléndula, de cómo la avena coloidal estaba aprobada por la FDA para tratar afecciones de la piel y de cómo la miel cruda tenía efectos antimicrobianos. Mariah caminaba de un lado a otro de la habitación, burlándose y poniendo los ojos en blanco de vez en cuando,
Pero el Eliana escuchaba con atención, con su mente científica activa a pesar del dolor. El aceite de lavanda, dijo el Eliana lentamente. Mencionaste condiciones específicas del suelo, rico en minerales con niveles de pH particulares que, en teoría, podrían afectar la composición química de los aceites esenciales producidos por la planta. ¿De verdad estás considerando esto? Mara era una Gazast. ¿Qué más tengo que considerar? La voz de el Eliana se elevó ligeramente. Otro equipo de Berlín me dirá que nunca han visto nada parecido. Más esteroides que apaguen mis órganos. Más noches preguntándome si mañana despertaré. Pero él no es nadie. Mariah señaló el uniforme de Jonah, con el rostro enrojecido por la frustración. Y tal vez, dijo el Eliana lentamente, deliberando cada palabra. Por eso precisamente él puede ver lo que todos los demás pasaron por alto. A veces la respuesta no está en complicar las cosas. A veces está en recordar la simplicidad. Jonah colocó el frasco con cuidado sobre la mesita de noche. Sus manos habían dejado de temblar. Lo dejaré aquí, señora. Las instrucciones están pegadas en el lateral. Si decide no usarlo, lo entenderé perfectamente. Solo tenía que intentarlo. Se dio la vuelta para marcharse. Espere. Jonah se detuvo, con la mano en el marco de la puerta. Si lo uso, ¿volverá mañana por la noche para ver si ha funcionado? Mariah soltó un grito de exasperación, pero Jonah la ignoró. Sí, señora, dijo simplemente. Volveré. Después de que Jonah se marchara, Mariah inmediatamente se lanzó a una diatriba. Esto es lo más irresponsable que has hecho nunca. Un conserje, y Lana, un completo don nadie con un frasco de quién sabe qué. Los medios de comunicación se darán un festín si se enteran de que el director general de una empresa farmacéutica ha recurrido a Mariah. La voz de Eliana interrumpió la diatriba. Con todas tus preocupaciones por las apariencias, los protocolos y lo que pensará la gente, ¿te has dado cuenta de algo? ¿Qué? Nunca pidió dinero. Nunca mencionó una recompensa. Ni siquiera me pidió que lo probara. Simplemente lo dejó aquí y dijo que entendería si no lo usaba. Mariah se quedó en silencio, abriendo y cerrando la boca sin emitir ningún sonido. 500 médicos, y ninguno de ellos me miró como lo hizo ese hombre, como si fuera una persona, no un misterio médico, no un desafío a su reputación, solo una persona que está sufriendo. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave pitido de los monitores. Voy a probarlo, Ilana. Solo una pequeña cantidad en una zona de la piel. Si empeora las cosas, lo sabremos inmediatamente. Pero si ayuda, Mariah, si ayuda aunque sea un poco. Esa noche, a pesar de las continuas protestas de Mariah, Iliana aplicó con cuidado una pequeña cantidad del remedio en una zona afectada de la piel de su antebrazo. La textura era suave, el aroma delicado, a lavanda y miel. En cuestión de minutos, la incesante sensación de ardor comenzó a disminuir. No mucho, solo lo suficiente para notarlo. Por la mañana había ocurrido algo extraordinario. Las ronchas rojas e inflamadas de esa pequeña zona se habían calmado y eran ahora de color rosa. Las escamas se habían suavizado y por primera vez en 6 semanas, esa zona de la piel no parecía estar expuesta a una llama. Mariah miró el brazo de Iliana con sorpresa. Probablemente sea una coincidencia, una mejora espontánea. Estas cosas pasan. Pero su voz carecía de convicción. Cuando Jonah regresó la noche siguiente, empujando su carrito de limpieza por el ala ejecutiva, tenía un nudo en el estómago. ¿Había funcionado el remedio? ¿Había empeorado las cosas? ¿Estaría la seguridad esperándole para acompañarle fuera? Llamó suavemente a la puerta de la Dulce 12. Esta vez, Mariah la abrió sin hostilidad. Su expresión era complicada. Confusión, asombro y algo que podría haber sido el comienzo del respeto. «Quiere verte», dijo Mariah en voz baja, apartándose. Jonah entró, y Liana estaba sentada ligeramente en la cama, e incluso desde el otro lado de la habitación, él podía ver la diferencia. La zona de piel, donde ella había aplicado el remedio, tenía un aspecto mucho mejor. «Funcionó», dijo Ilana, con una voz más fuerte que la noche anterior. «Señor Graves, realmente funcionó». «Jonah», dijo él automáticamente. «Por favor, llámame Jonah, Jonah».
Sonrió ella, la primera sonrisa auténtica que Mariah había visto en semanas. Esta mañana lo he aplicado en zonas más amplias. Los resultados son los mismos. El dolor ha disminuido. El ardor ha desaparecido en esas zonas. Es como si mi piel estuviera recordando cómo volver a ser piel. Durante los 3 días siguientes, la mejora fue innegable. El remedio que 500 médicos no habían podido proporcionar había salido de la cartera de un conserje, escrito en una ficha amarillenta por una anciana polaca que lo había aprendido de su abuela. Mariah, obligada a reconocer lo que estaba viendo, se convirtió en una aliada inesperada. Ayudó a documentar la recuperación, se aseguró de que se aplicara el remedio de forma constante e incluso investigó la base científica por la que podría estar funcionando. Te debo una disculpa, le dijo Mariah a Jonah la cuarta noche. Te juzgué, te rechacé, casi te hago arrestar por intentar ayudar. La estabas protegiendo, dijo Jonah simplemente. Lo entiendo. No, Mariah negó con la cabeza. Estaba protegiendo mis suposiciones, mi creencia de que la sabiduría solo proviene de personas con las credenciales adecuadas, los títulos adecuados, los puestos adecuados. Lo miró directamente. Me enseñaste algo importante. A veces, la respuesta no está en las personas que esperamos. A medida que la condición de Eliana mejoraba, algo más comenzó a suceder. Durante sus rondas nocturnas de limpieza, Jonah se detenía en su habitación, al principio solo unos minutos, para comprobar su evolución y ajustar la aplicación de los remedios en función de las zonas que necesitaban más atención. Pero las conversaciones empezaron a alargarse. 5 minutos se convirtieron en 10. 10 se convirtieron en 30. Pronto, Jonah pasaba su descanso sentado en la silla junto a la cama de Eliana, hablando de todo y de nada. Ella se enteró de su vida, de la muerte de Emma y del misterio médico que se la había llevado. De Sienna, de 4 años, a quien le encantaba dibujar y hacía preguntas sin fin sobre cómo las nubes se mantenían en el cielo. De su madre, que cuidaba de Sienna durante sus turnos de noche, pero que se estaba haciendo mayor y estaba cada vez más cansada. Del peso de ser padre soltero, de tener un trabajo que agotaba su cuerpo para poder mantener a su hija. Él también se enteró de su vida, sobre cómo había creado Ashford Biotech desde cero, sobre la presión de ser una mujer directora ejecutiva en un sector dominado por los hombres, sobre la soledad en la cima, donde todo el mundo quería algo de ti, pero pocos te veían realmente, sobre sus sueños de hacer accesible la medicina, de financiar la investigación de enfermedades que las empresas farmacéuticas ignoraban porque no eran lo suficientemente rentables. Me he centrado tanto en ayudar a la gente a gran escala, dijo una noche, que he olvidado lo que se siente al recibir ayuda como persona, no como directora ejecutiva o como caso de estudio, sino como alguien que está sufriendo. A veces nos perdemos tanto en el panorama general que olvidamos que lo que realmente importa son los pequeños momentos, respondió Jonah. Mariah observaba estas conversaciones nocturnas desde la puerta. Vio a su jefa reír por primera vez en meses. Vio cómo la ejecutiva aislada se convertía en alguien más amable, más abierta, y vio a Jonah, ese hombre al que había descartado por considerarlo un don nadie, tratarla con una amabilidad que no tenía nada que ver con su dinero o su posición. Una noche, cuando Jonah se marchaba, Mariah lo apartó a un lado. Se está enamorando de ti, le dijo Mariah sin rodeos. ¿Lo sabes, verdad? Jonah se sonrojó. Solo estamos hablando, Jonah. La voz de Mariah era ahora suave. Llevo 8 años trabajando para Ilana. Nunca la he visto mirar a nadie como te mira a ti. Y desde luego nunca la he visto reír como lo hace cuando tú estás aquí. Es directora general. Yo soy conserje. Esos mundos no se mezclan. Son solo etiquetas. Y tal vez sea hora de que ambos dejen de permitir que las etiquetas definan lo que es posible. En diciembre, la piel de Iliana se había curado lo suficiente como para darle el alta. Los médicos estaban desconcertados, pero no podían discutir los resultados. Su caso se estudiaría durante años. La misteriosa afección que cientos de especialistas no pudieron resolver, curada con un remedio sencillo. La noche antes de su salida,
y Lana le pidió a Jonah que se reuniera con ella en el jardín del hospital. Hacía frío, pero ella quería aire fresco, quería sentir el viento en su piel, sin dolor por primera vez en meses. Mariah también vino y se quedó a una distancia respetuosa, mientras Jonah e Ilana se sentaban en un banco rodeado de parterres de flores inactivos. «Me salvaste la vida», dijo Ilana, con su aliento visible en el aire de diciembre. «Tú te salvaste la vida al ser lo suficientemente valiente como para confiar en alguien a quien tenías todas las razones para rechazar». «No quiero que esto termine», dijo Iliana en voz baja. «Estas conversaciones, verte todas las noches. Sé que es complicado. Sé que nuestras vidas son completamente diferentes, pero me gustaría volver a verte fuera de estas paredes, si tú también lo deseas». La sonrisa de Iliana era radiante. «Me gustaría mucho». Su primera cita fue en una pequeña cafetería del centro de Boston. Iliana llegó, sin ropa de diseño, sin maquillaje que la ocultara, solo ella. Jonah llevaba su camisa más bonita, nervioso como no lo había estado desde el instituto. Al principio ambos se sentían incómodos. Titubeaban al hablar, sin saber muy bien cómo actuar fuera del ritmo familiar de las conversaciones en la habitación del hospital. Pero entonces Iliana se rió de una de las historias de Jonah sobre Siena, intentando enseñar a su gato anciano a traer objetos, y la tensión se rompió. Hablaron durante 3 horas. El personal de la cafetería empezó a limpiar a su alrededor. Ninguno de los dos se dio cuenta. Si alguna vez has sentido que dos mundos diferentes nunca podrían conectarse, que la distancia entre quién eres y con quién quieres estar es demasiado grande para cruzarla. Sabes exactamente lo que Jonah y Iliana sentían en ese momento. La esperanza se mezclaba con el miedo, la posibilidad con la duda. Su segunda cita fue en una librería. Iliana insistió, diciendo que quería comprar libros ilustrados para Siena. Pasó 40 minutos seleccionando cuidadosamente historias sobre niñas valientes y mentes curiosas, haciendo preguntas detalladas a Jonah sobre lo que le gustaría a su hija. Al verla hojear los libros infantiles con tanto interés, Jonah sintió que algo cambiaba en su pecho. Esta no era la poderosa directora ejecutiva. Era solo una mujer que quería hacer feliz a una niña de 4 años. «¿Lo harías tú?», dudó. «¿Te gustaría conocerla, Siena?» «No te presiono, solo es un sí». La respuesta de Iliana fue inmediata. «Me encantaría». El sábado siguiente, Iliana llegó al modesto apartamento de Jonah, situado en un barrio de clase media a 40 minutos del centro de Boston. Llevaba un conejito de peluche y un juego de acuarelas, regalos que había elegido con mucho cuidado durante días, temerosa de equivocarse. Siena se asomó detrás de la pierna de Jonah, con los ojos muy abiertos y curiosos. Iliana se arrodilló a su altura, haciéndose más pequeña, menos intimidante. «Hola, Siena. Tu papá me ha dicho que te gusta dibujar. Te he traído unas pinturas. ¿Quieres enseñarme lo que sabes hacer?» Durante un largo rato, Siena se limitó a mirar. Luego, lentamente, salió de detrás de la pierna de Jonah. «¿Sabes pintar nubes?», preguntó Siena con su vocecita. «No se me da muy bien», admitió Iliana, «pero quizá tú puedas enseñarme». Esa tarde, Jonah observaba desde su pequeña cocina cómo Iliana y su hija estaban sentadas en el suelo del salón, rodeadas de papeles y pinturas. Iliana le preguntó a Siena por cada dibujo con interés genuino, no con la atención cortés que los adultos a veces prestan a los niños, sino con verdadera curiosidad. «Este es papá», explicó Siena, señalando una figura de palo con una gran sonrisa. «Y esta soy yo, y esta», dudó, mirando a Iliana con timidez. «Esta podría ser tú, si quieres». Los ojos de Iliana brillaron. «Me encantaría». Durante los meses siguientes, Iliana se integró en el tejido de su pequeña familia. Llevó a Siena al acuario y le explicó pacientemente cada criatura mientras Siena pegaba la cara al cristal con asombro. Fueron a parques donde Iliana empujaba a Siena en los columpios y Jonah las observaba a ambas, con el corazón lleno de una forma que no había sentido desde Emma. Las noches de cine se convirtieron en una tradición. Los tres se apretujaban en el viejo sofá de Jonah, compartiendo palomitas.
Siena acababa durmiéndose entre ellos. Eliana levantaba con cuidado la cabeza de Siena y la apoyaba en su regazo, acariciándole el pelo con una ternura que le hacía un nudo en la garganta a Jonah. Una noche, mientras Jonah acostaba a Siena, su hija lo miró con ojos serios. «Papá», susurró, «¿él iba a ser mi nueva mamá?» Jonah contuvo el aliento. «¿Te gustaría eso, cariño?» Siena asintió enérgicamente. «Es simpática, sabe cosas sobre las nubes y no se va aunque le haga 1 millón de preguntas». Después de que Siena se durmiera, Jonah encontró a Eleliana en el salón. Le contó lo que Siena le había preguntado. Eleliana se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, «Nunca pensé que tendría esto. Una familia. Siempre estaba demasiado ocupada, demasiado centrada en la empresa. Me decía a mí misma que no lo necesitaba. Pero entonces te conocí a ti y a Siena y me di cuenta de que no estaba demasiado ocupada. Solo estaba esperando a las personas adecuadas». Eleliana los invitó a su casa el fin de semana siguiente. Una casa enorme en un exclusivo barrio residencial de Boston. A Siena se le abrieron los ojos cuando atravesaron la verja. «Vives en un castillo», susurró Siena. Eleliana se rió. «Es demasiado grande para mí sola. Las casas como esta necesitan familias. Necesitan risas y proyectos artísticos desordenados y gente que realmente viva en ellas, no solo que duerma allí entre días de trabajo». La madre de Jonah vino de visita una tarde. La mujer que había estado cuidando de Siena durante los turnos de noche de Jonah, agotada pero cariñosa, observó cómo Eleliana interactuaba con su nieta y vio lo bien que encajaban juntas. Más tarde, mientras Eleliana le enseñaba el jardín a Siena, la madre de Jonah lo llevó aparte. «Te mira como lo hacía Emma», le dijo su madre en voz baja. «Con amor verdadero, no del tipo que tiene que ver con lo que puedes ofrecer o con quién eres sobre el papel, del tipo que ve tu alma». «Es demasiado bueno para ser verdad», admitió Jonah, como si fuera a despertar y darme cuenta de que solo era un sueño. Su madre le acarició la mejilla con delicadeza. «Entonces deja de esperar a despertar. Empieza a vivirlo». 6 meses después de su primera cita, Jonah y Eleliana se casaron en el jardín del hospital, donde todo había comenzado. Donde Jonah había sostenido por primera vez un pequeño frasco y Eleliana había decidido confiar por primera vez. Fue una ceremonia íntima. Amigos íntimos, personal del hospital que había sido testigo del milagro, la madre de Jonah en primera fila, secándose los ojos con un pañuelo, y Siena vestida de blanco como la niña de las flores, agarrando su conejito de peluche y radiante de alegría. Mariah era la dama de honor, todavía sacudiendo la cabeza con asombro ante el viaje que los había traído hasta allí. Asiana caminó por el pasillo improvisado, con la piel completamente curada y resplandeciente de felicidad, y Jonah sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. El conserje y la directora general, dos mundos que no debían tocarse, y mucho menos fusionarse. Pero lo habían hecho porque, a veces, el amor no se preocupa por las etiquetas, las expectativas o lo que la sociedad dice que debe ser. Los votos fueron sencillos pero poderosos. «Tú me viste cuando yo era invisible», dijo Eleliana con voz firme. «Me ayudaste cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Me enseñaste que la fuerza no tiene que ver con el poder o el control. Tiene que ver con ser lo suficientemente valiente como para preocuparse incluso cuando eso puede costarte todo». La voz de Jonah se llenó de emoción. «Me enseñaste que los muros pueden derribarse, que mundos diferentes pueden convertirse en uno, que el amor no ve títulos de trabajo ni cuentas bancarias, solo ve corazones. Y tu corazón es lo más hermoso que he conocido jamás». «Bésala, papá», gritó Siana, incapaz de contenerse, y la pequeña reunión estalló en carcajadas. Jonah lo hizo, y mientras todos aplaudían, Mariah dio un paso adelante para brindar. «Hace 6 meses», comenzó Mariah, con la voz resonando en todo el jardín. «Casi llamo a seguridad para que se llevaran a este hombre. Vi a un conserje, alguien por debajo de nosotros, alguien que no tenía nada que hacer en esa sala, y desde luego nada que sugerir que podía ayudar donde mentes brillantes habían fracasado». Hizo una pausa y miró a Jonah con franca cordialidad. «Ahora,
Me equivoqué tanto que me avergüenzo, pero también me enseñó la lección más importante de mi vida. La sabiduría no viene en paquetes esperados. A veces, las soluciones más extraordinarias provienen de las personas más comunes que tienen el valor de preocuparse. Levantó su copa. Jonah le devolvió la vida a Eliana. Y Eliana también le dio a Jonah y a Siena algo hermoso. Una familia completa. Brindemos por ver más allá de las etiquetas. Brindemos por el valor. Brindemos por el amor que desafía las expectativas. Mientras continuaba la pequeña recepción, Ilana encontró un momento de tranquilidad con Jonah. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella primera noche? Le preguntó. En mi habitación del hospital dije muchas cosas. Probablemente la mayoría sonaban descabelladas. Dijiste que no podías dormir sabiendo que tenías algo que podía ayudar y no hacías nada al respecto. Ella le tomó la mano. Ese valor cambió mi vida. No solo por el remedio, sino porque me mostraste lo que es la verdadera fuerza. No se trata de tener poder. Se trata de usar lo que tienes para ayudar a otra persona. Incluso cuando el mundo te dice que no eres suficiente. Sigo siendo solo un conserje, dijo Jonah en voz baja. No, y Lana negó con la cabeza. Eres el hombre que se negó a dejar que las etiquetas definieran lo que podías aportar. Eres el padre que trabaja en turnos de noche para que su hija tenga todo lo que necesita. Eres la persona que vio el sufrimiento y no pudo mirar hacia otro lado. Ella sonrió. Y ahora eres mi marido. Esa es toda la definición que necesitas. Su vida juntos se convirtió en algo que ninguno de los dos había imaginado posible. Eliana siguió dirigiendo Ashford Biotech, pero ahora de forma diferente, más presente, más centrada, recordando que el objetivo del trabajo siempre era las personas a las que servía. Comenzó a financiar la investigación de enfermedades raras que las grandes empresas farmacéuticas ignoraban, recordando lo que se sentía al ser la paciente a la que todos habían dado por perdida. Jonah se matriculó en clases nocturnas para completar la educación que nunca había tenido la oportunidad de terminar. Eliana lo apoyó, no con dinero, sino con su confianza, estudiando con él en la mesa de la cocina después de que Siena se acostara, celebrando cada examen aprobado, cada hito alcanzado. Pero él nunca olvidó de dónde venía. Una vez al mes, se ofrecía como voluntario en el hospital, trabajando junto al personal de limpieza, recordándose a sí mismo que la dignidad no se define por el título. Siena prosperó. Tenía una figura materna que asistía a todas las obras de teatro del colegio, que la ayudaba con los proyectos de ciencias, que escuchaba sus interminables preguntas sobre por qué el cielo cambiaba de color. Y tenía un padre que le demostraba cada día que la verdadera fuerza reside en el carácter, no en los títulos. Su familia, nacida de circunstancias imposibles, se convirtió en algo hermoso. Vivir demostró que para sanar hay que mirar más allá de los títulos y encontrar corazones genuinos. Que el amor te encuentra en los lugares más inesperados. Que a veces la persona que limpia tus suelos no solo puede salvarte la vida, sino que puede convertirse en todo tu mundo. La historia de Jonah Graves e Ilana Mercer se extendió más allá de Boston, convirtiéndose en algo más que un misterio médico resuelto. Se convirtió en un recordatorio de que los milagros no siempre vienen envueltos en paquetes caros, que la sabiduría puede estar escrita en fichas amarillentas, que las cualidades más importantes, el coraje, la compasión, la voluntad de intentarlo cuando otros se han rendido, no tienen nada que ver con los títulos colgados en la pared o los ceros en las cuentas bancarias. Recordó a todos que, en nuestra prisa por encontrar soluciones complejas, a veces pasamos por alto la simple verdad. La curación comienza cuando somos lo suficientemente valientes como para ver más allá de la etiqueta que se le ha puesto a alguien y ver quién es realmente. Desde una habitación de hospital a las 3 de la mañana, hasta una familia construida sobre el coraje y el amor, su historia demostró que a veces las cosas más extraordinarias suceden cuando la gente común se niega a aceptar que lo extraordinario está fuera de su alcance. ¿Alguna vez has encontrado algo hermoso en el lugar más inesperado? ¿Alguna vez te han subestimado o has sido testigo de cómo alguien a quien todos descartaban resultó ser exactamente lo que se necesitaba? Comparte tu historia en los comentarios.
Pulsa el botón me gusta si esto te ha llegado al corazón y suscríbete para no perderte historias que nos recuerdan a todos que los milagros aún son posibles. Porque a veces la respuesta que buscas no está en los lugares donde todo el mundo te dice que busques. A veces está en manos de alguien a quien el mundo ha pasado por alto. Alguien que no te vio como un rompecabezas que resolver, sino como una persona que merecía la pena salvar. Y a veces eso lo cambia todo.